Hechos, vamos a darnos cuenta que hemos recorrido casi toda la Biblia, porque el Señor en Hechos nos va a enseñar muchísimas cosas en la palabra, en Hechos de los Apóstoles, amén. Y quiero que sabemos que el título de todas estas enseñanzas realmente es la iglesia primitiva, pero siempre tengo un subtítulo, y el subtítulo de hoy es Jesús es el Mesías. Aleluya. Jesús es el Mesías. Aleluya. Me gustaría que pusieran el parlante más cerca para que se escuche mejor y no vaya a quedar lejos la voz. Amén. Bueno, mis amados, vámonos a la palabra de Dios en Hechos 2, 22 al 24. Aleluya. Hechos 2, del 22 al 24. Aleluya. Amén. Lo tenemos. 2, 22 al 24, pero vamos a tener Hechos al papelcito porque vamos a estar estudiando este libro. Amén. Hechos 2, 22 al 24. Entonces sabemos que cuando, no sé si recuerdan, hace 8 días que hablábamos y mirábamos cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre todos ellos en el Pentecostés. Sabemos que vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre todos ellos, ¿cierto? Lo sabemos, ¿cierto? Y dicen, y algunas personas dicen que algunos de ellos reconocían la deidad de Dios, reconocían que era el Espíritu Santo, los griegos, pero había otro grupo que decía que se burlaban, ¿cierto? Y lo vimos en el versículo, en Hechos 2, en el versículo 14, donde decía que estaban llenos de moscos, ¿cierto? Pero el apóstol Pedro hace un discurso porque él veía realmente que la gente no quería entender. Y ahí en Hechos 2, desde el 22, vamos a leer que decía el apóstol Pedro, que les dijo a todos aquellos que no querían reconocer lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice en Hechos 2, 22 al 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aleluya. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: varones hermanos, ustedes mismos pudieron ver las señales que Dios hizo, ustedes mismos pudieron ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿cierto? Y dice: pero ustedes mismos lo crucificaron, ustedes mismos lo entregaron, ¿cierto? Acá el apóstol Pedro dice eso, dice ustedes mismos, porque era Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, pero que ustedes mismos, dice ustedes mismos, lo crucificaron y lo mataron. Él les estaba diciendo, les estaba reprochando lo que ellos mismos hicieron, les estaba predicando la palabra, ¿sí? Les estaba haciendo un discurso, porque en este discurso Pedro les dice: Jesús aprobado, ¿cierto? Pedro prueba que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Aquí más adelante lo vamos a ver cómo es que él prueba que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, era el Rey, el que esperaban, el que no habían aceptado los judíos, el que aunque vieron señales, prodigios y maravillas, lo acabamos de leer, ellos no habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo porque realmente el corazón de ellos se había endurecido. Amén. Dice ahí, quisiera que por un momentico fueran a Juan 3:2. Aleluya. Aleluya. Juan 3:2. Aleluya. ¿Lo tienes, mi hermanita? Sí, señora. Amén. Léelo, por favor. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Amén. Él dice, este vino y dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice, sabemos que has venido de Dios. Ellos reconocían, ahí está hablando Nicodemo, mi hermanita, es Juan 3. Dice Juan 3:2. Sí, Juan, por eso, Juan 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está hablando Nicodemo, te está diciendo maestro, y Nicodemo era un maestro, él conocía la palabra, él conocía la ley. Él dice, sabemos que tú eres Dios, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie más podría hacer las señales que tú has hecho, los prodigios. Él reconocía, él y mucha gente reconocía que él era el Mesías, que él era el Salvador. Aleluya. Pero veámoslo ahí en Juan 12:37 al 40. Juan 12:37 primero, miremos. Juan 12:37, aleluya. Aleluya. Dice 12:37, Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo levantó muertos, sanó enfermos, dio de comer a mucha gente, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo hizo prodigios, señales, maravillas, porque los judíos siempre pedían señales. Los judíos siempre decían, queremos ver de ti señal. Pero aunque nuestro Señor Jesucristo hizo señales, prodigios y maravillas, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que él hizo. A pesar de los prodigios, es donde vemos la condición humana, pecaminosa, ¿cierto? Que realmente, a pesar de que Dios escogió a ese pueblo porque amaba a ese pueblo, porque quería redimir a ese pueblo siempre lo rechazó. Y lo sigue rechazando, el pueblo judío sigue rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y doloroso, porque qué hermoso nosotros hubiéramos podido estar en esa simiente, ¿cierto? Qué lindo pudiéramos ser, porque sí somos la iglesia de Dios, pero porque los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, por ello nuestro Señor Jesucristo nos dio luego la oportunidad a todos los seres humanos, a todos los gentiles, pero Él inicialmente quería que su pueblo, que los judíos fueran salvos todos. Él no quería que ninguno se perdiera. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aleluya. Pero ahí en Juan 12, 42 y 43, aleluya, dice, porque recordemos que miramos que aunque hizo señales no le creyeron, pero en el 42 dice, con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aleluya. O sea, aún ellos, muchos creían en él, pero les daba pena, les daba vergüenza, tenían temor de decir que creían en él, porque pensaban más de pronto en qué dirán. Pensaban más, ¿será que si de pronto digo que yo creo en ese Cristo, de pronto empiezan a criticarme, empiezan a juzgarme? Pensaban más en lo que va a hablar el hombre que en lo que era importante de verdad. Así como de hoy en día muchas veces el ser humano mira más el que dirán. Muchas veces miran más el que si de pronto yo de verdad sigo la palabra como es, me van a decir religiosa, o me van a decir, se van a burlar de mí, o de pronto me van a decir una cantidad de cosas, pero no están mirando realmente que lo más importante es mi relación con Dios, mis amados. Nuestra salvación es personal. La salvación nuestra es personal. No podríamos decir que nosotros nos vamos a salvar por aparentemente mostrar que somos buenos afuera, pero con Dios no lo somos.
independiente de todo, deberíamos coger una balanza y poner en una balanza qué es más importante, agradarle a Dios o agradarle a los hombres. Eso deberíamos de hacerlo, mis amados. Es más importante nuestro Dios, porque Él nos da la salvación. Los hombres no nos dan la salvación. Los hombres lo que hacen, los hombres realmente, el ser humano somos pecaminosos, y hay personas realmente que siempre están mirando que hacemos mal para pisotearnos, pero que hacemos bien, porque muchas veces, desafortunadamente, cuando estamos haciendo lo recto delante de Dios, tenemos el dedo señalador. Están siempre mirando en qué fallamos precisamente para venir a pisotearnos, pero no importa. Sigamos haciendo lo recto, sigamos, mire, dice el apóstol Pablo que prosigo al blanco, prosigamos a ese blanco que es nuestro Señor Jesucristo, prosigamos a ese blanco que cuando el día que nosotros tengamos que partir de este mundo, podamos estar allá en la presencia de Dios y que Él nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y que nos dé esas recompensas, porque Él dice que nos dará unas recompensas. Amén, aleluya. Eso como hijos de Dios tenemos que entender, mis amados. Y ahí en este capítulo el apóstol Pedro estaba mostrando que Jesucristo era el Mesías, que Él era el único, él por sus obras, porque realmente Él sanó enfermos, acabamos de verlo, hizo prodigios, señales, milagros. O sea, por sus obras, podría ser una de las partes, por sus obras. Otra parte, su resurrección. ¿Quién en esta vida había resucitado antes de Él? Nadie, ¿cierto? Porque Él era el único que había resucitado. Por eso quiero que por un momentico vayamos al Salmo 16, desde el 8 hasta el 11. Aleluya. Salmo 16, aleluya, desde el 8 hasta el 11, amén. Aquí habla el salmista David y dice: a Jehová, vamos a leerlo desde el 8 hasta el 11, amén. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Esta palabra el Señor le inspiró por el Espíritu Santo al salmista David para que la dijera, pero esa palabra habla acerca de Cristo. Aleluya. Porque el alma de Dios, el alma de Jesucristo no iba a quedar allá en el Seol, allá en el sepulcro, no, en el Hades no. El alma de Jesucristo, el alma y el cuerpo, el Señor Jesucristo, por eso dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nuestro Señor Jesucristo no iba a haber pecado, no iba a haber corrupción. Y es importante entender, muchas veces decimos toda la palabra literalmente es para creíamos en algún momento que esta palabra era para el salmista David, ¿cierto? Y él, inspirado por el Espíritu Santo, esta palabra la dijo para nuestro Señor Jesucristo. Se iba a cumplir esa palabra para nuestro Señor Jesucristo después, cuando Cristo viniera, muriera y fuera ya al Seol, al sepulcro, al Hades, porque recordemos que Él estuvo 3 días en el corazón de la tierra, amén. Y Él estuvo allá, precisamente allá, sacando todo lo que se había perdido. Todos aquellos que habían aceptado a Cristo o que lo habían aceptado por fe, que no había venido, allá lo sacó. Entonces dice: no dejarás, ese versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Entonces es donde entendemos que debemos notar que el cumplimiento último de la profecía de Joel ocurrirá. Perdón, estoy equivocada acá. Debemos notar que este cumplimiento dice: para
mostrar a Israel, o sea, a los judíos, que la muerte y resurrección del Mesías estaban también incluidas en la voluntad de Dios. La señala después de David. Entonces dice, no podía haber estado hablando de sí mismo, o sea, David no podía haber estado hablando de sí mismo porque David sí murió, pero David sí realmente, él murió, pero como todo ser humano. Todo ser humano morimos, nos entierran y pues nuestro cuerpo se deshace, ¿cierto? Pues nuestro Señor Jesucristo no. Fue el único que murió y resucitó en cuerpo, en espíritu, cuerpo y alma. ¿Amén? Él fue el único que resucitó. Aleluya. Gracias, hermanita, qué bella. Él fue el único que resucitó en cuerpo. Ningún ser humano ha podido resucitar en cuerpo. Solo, o sea, vamos a exceptuar ejemplos como Lázaro, que el Señor lo resucitó en cuerpo también, pero fue temporal, no para siempre como nuestro Señor Jesucristo. Y algunas personas que el Señor resucitó, sí resucitaron, pero temporal porque volvieron a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el único que resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Hasta ahí siempre lo hemos entendido. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él permanece vivo para siempre. Aleluya. Él no muere ni ha muerto, Él está vivo. Aleluya. Él es el único. Porque acá dice que no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Hades. Claro, aquí tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, Él fue allá, pero Él, por la gracia de Dios Padre, porque Él era Dios, Él tenía que salir ahí, Él tenía que salir de ahí. Porque ningún ser humano que muere después de muerto puede salir del Hades cuando se condena, ningún ser humano. Solo en esa ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo fue allá y Él miró, recordemos que miramos en Lucas donde decía que el Hades estaba dividido, ¿cierto? Que había una gran división y que ahí podían estar los que se pierden y los que eran salvos, pero eran divididos por una división, ¿sí? Y realmente, pero todos estaban allá. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él saca a todos aquellos que habían creído en Él, los saca de allá. Por eso dice que desde ahora y para siempre todo aquel que en mí cree no se perderá, mas tendrá vida eterna, no irá a ese lugar de tormento. Amén. Aleluya. Amén. Entonces es importante tener en cuenta que Jesús era el Mesías, primero por sus obras, segundo por su resurrección, porque ya había sido profetizado muchos años antes por el profeta David, ¿cierto? Por el salmista David. Había dicho, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y Él salió de ahí, del Hades, y rescató a todos aquellos que en ese tiempo habían creído en Él, pero que no tenían salvación. Amén. Otro punto sería por el ministerio del Espíritu Santo en Pentecostés, porque estábamos mirando que era el Pentecostés, ¿cierto? El derramamiento del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, que ese día se cumplió, ¿cierto? El día de Pentecostés se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo para ellos, para los apóstoles, para todos aquellos que estaban ese día, ¿no? Es importante tener en cuenta que ese día, por eso ellos hablaron en lenguas, por eso ellos hablaron en lenguas, para los que no habían venido, hablar en otros idiomas. Los apóstoles y todos ellos hablaron en otros idiomas las maravillas de Dios, lo vimos hace 8 días. Las maravillas de Dios se hablaban en las lenguas de otras naciones para que ellos entendieran el mensaje de Dios. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 2:33. Aleluya. Aleluya. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque el Espíritu Santo había venido y había sido derramado a los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que dice que hubo un estruendo y que ellos hablaron en lenguas? Y que comenzaron y que la gente se maravillaba, ¿cierto? Y decían, no son estos de nuestros pueblos porque hablan nuestra lengua, ¿cierto? Pero entonces precisamente dice, y el apóstol
derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, ha derramado precisamente, o sea, ha dado la llenura del Espíritu Santo a todos ellos que estaban en ese momento, el día de Pentecostés, que estaban esperando esa promesa que el Señor les había dicho anteriormente que les venía, les iba a dar el Espíritu Santo. Él decía: no se vayan de Jerusalén hasta que el Señor, hasta que se cumpla esa promesa. ¿Se acuerda que la promesa era el Espíritu Santo? Amén. Que viniera y fuera derramado sobre ellos. Aleluya. Amén. Entonces dice, eso es importante, dice, pero finalmente interpreta que el Salmo 110.1, también quiero que lo veamos por un momentico. Salmo 110.1, y quiero que lo lea mi hermanita Sandra. Aleluya. Aleluya. Salmo 110.1. ¿Lo tiene alguien? No, Si quiere leerlo, porque el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Y también quiero que lo lean la versión. dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está hablando, ahí a quién se está refiriendo. Aleluya. El Señor dijo a mi Señor. Dice, ahí está hablando de Cristo. Ahí se refiere a Cristo, dice, habla de Cristo. El Salvador mismo había hecho aquello mientras estuvo en la tierra. Él era el único que dice que porque él iba a poner los enemigos por debajo, por estrado de sus pies. ¿Quién más puede poner los enemigos por debajo, o sea, por estrado de sus pies, sino nuestro Señor Jesucristo? Amén. Ahí es entendible, y esa palabra el Señor cuando estuvo en la tierra la dijo, y quiero que lo veamos por un momento. Mateo 22 desde el 41 hasta el 45. Mateo 22 desde el 41 hasta el 45, lo podemos leer. Desde el 41 hasta el 45 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿Y de quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí ves? Ahí está diciendo esta palabra que acabamos de leer: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Señor ya les había dicho, ¿cómo David dice? Porque es que el ser humano somos así. Ponemos por alto, o ponían ellos, todos ellos ponían más alto a David, a Moisés, a todos aquellos profetas los ponían más altos que a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él les dijo, ¿quién? Y quiero que lo leamos nuevamente y veamos qué era lo que el Señor les quería decir. Veámoslo otra vez, dice ahí en el 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? O sea, ¿de quién es hijo Cristo? Entonces miren lo que le dijeron de David. O sea, el ser humano, ¿cierto? Respondiendo ahí, de afán, ¿cierto? Sin mirar, ¿cierto? Y les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Uno al papá no le va a decir, ay, es que el Señor, por ejemplo, sí, uno no nombra al papá como Señor, uno dice mi papá, ¿cierto? Mi padre, ¿cierto? Entonces, ellos quedaron, los fariseos dijeron, o sea, dice, y nadie le podía responder palabra, o sea, los dejó con sabiduría, los dejó callados. Entonces, es donde tenemos que entender que no toda la palabra, en algún momento decíamos, el salmista David dice, y creíamos que siempre decía,
porque él estaba viviendo situaciones duras y decíamos, no, el salmista David dijo esto, sí, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, pero no toda la palabra que él dijo y no todos los salmos eran hablando de él. Muchos salmos hablaban, eran profetizando de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir, que iba a morir, que iba a ir al Hades, todas esas cosas, todo lo que sucedió. Entonces, qué lindo, ¿cierto? Porque cada día entonces aprendemos más. Aleluya, amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Aleluya. Algo importante, dice el apóstol concluye, o sea, Pedro les estaba dando un sermón diciendo, todos ellos, porque recordemos que miramos y volvamos a Hechos 2, porque les dije que no perdieran esa cita porque es la que vamos a leer. Recordemos que él dijo ahí en el 2:24, dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que él no podía ser retenido por la muerte, porque él tenía que triunfar sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo tenía que triunfar y tenía que derrotar la muerte, porque si no, nosotros no hubiéramos podido tener la salvación. Todos los seres humanos, si no acercamos a Cristo, todos sin excepción ninguno, si no acercamos a Cristo, nos perdemos nuestra salvación, nos condenamos. Pero por eso es importante aceptar a Cristo en nuestro corazón. Dice que si confesáramos con nuestros labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si no serás condenado, dice la palabra, amén. Y entonces es importante tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el que él tenía que derrotar la muerte, amén. Y eso lo podemos ver. No pierdan Hechos, pero vayamos a 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10. No perdamos Hechos porque vamos a seguir en Hechos. 1:10, amén. Aleluya. 2 de Timoteo 1:10 dice, amén. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Dice, el cual, ¿cierto?, quitó la muerte y sacó a luz la vida. O sea, él quitó la muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue el que vino y triunfó sobre la muerte. Porque nosotros decimos y creemos, cuando decimos que triunfó sobre la muerte, pensamos que que morimos, pensamos una vez en lo físico, y el Señor acá está hablando en lo espiritual, ¿cierto? Triunfó sobre la muerte. Y sabemos que todos los seres humanos vamos a morir algún día, todos sin excepción, y vamos a morir a este cuerpo, vamos a morir, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a permanecer vivos para siempre, ya sea para salvación o ya sea para condenación. Es ahí donde tenemos que mirar para dónde quiero irme, qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, ¿cierto? Entonces es ahí donde tenemos que cuidar y decir, Señor, perdóname, Señor, si he estado lejos de tus caminos. Es ahí donde el Señor dice, tenemos que reconocer que sin Cristo todos los seres humanos iríamos a parar al lugar de tormento, amén. Por eso es importante, mis amados, arrepentirnos. Entonces, por eso dice él, ahí en Timoteo dice que él, acá dice 10, dice que él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. O sea, nuestra alma nunca morirá, nuestra alma siempre permanecerá viva. Nosotros morimos físicamente el día que partamos de esta tierra, a este cuerpo vamos a morir y nos van a enterrar a todos los seres humanos, pero nuestra alma inmediatamente morimos, segundos inmediatamente, nuestra alma y nuestro espíritu, si son para con el Señor, porque qué lindo, que día mirábamos eso, vienen ángeles y se llevan esa alma, pero si no vienen los ángeles, esa alma se condena porque vienen los demonios por ella. Entonces es importante tener en cuenta que esto es importantísimo. El ser humano no conoce
conoce y muchas veces no acepta que hay una vida, o sí acepta, pero todos piensan que haciendo obras buenas nos salvamos. Y el Señor dice, no, es por aceptarme a mí, es por aceptar el Evangelio. Por eso lo dice ahí en el versículo 10 terminando, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la palabra, por esta palabra. Nosotros somos salvos porque recibimos esta palabra, y cuando recibimos esta palabra estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón, y es por eso somos salvos, mis amados. Amén, amén y amén. Entonces dice, Dios había prometido a David que de sus simientes saldría un rey y un reino eterno. Por eso ellos dijeron, cuando dijo que quién es hijo, dijeron de David. Entonces mire, ahí en el versículo, cuando estamos mirando Hechos, volvámonos a Hechos. Amén. Hechos 2:30, podemos leer esta. Hechos 2:30, esta palabra dice, ¿lo tienen ahí? Dice, pero siendo un profeta, acá está hablando de David, ¿cierto? Pero si quieren leámoslo desde el 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, está hablando el apóstol Pedro en ese momento, que el sepulcro estaba todavía ahí, ¿cierto? Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Aleluya. Entonces acá dice, por eso cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo les preguntó a los fariseos, ¿de quién es el hijo? O sea, ¿de quién habla esta palabra? Y dijeron de David, ¿cierto? Porque el ser humano, pues, mire, muchas veces no leemos y no interpretamos bien la palabra, ¿ven? Pero aquí está hablando precisamente que de su simiente, de su carne iba a venir el rey, ¿cierto? Pero no era que él fuera a ser más importante que nuestro Señor Jesucristo. Él era se podría decir, un profeta más. El rey David era prácticamente otro profeta más, digamos, lo podríamos decir, porque quedó profetizada su palabra aquí en los Salmos, ¿cierto? Pero no era más importante que Dios, y por eso es que todos ellos adoraban más, quizás le creían más a la ley, porque la ley hablaba de Moisés, de David, de Isaías, pero creían más en todos ellos que en el mismo Jesucristo que estaba hablándoles. Amén. Aleluya. Entonces dice, el mensaje de Pedro estremeció a sus oyentes hasta lo más profundo de su ser. Esta palabra a mí realmente también me estremeció, no solamente a ellos, a mí también. Yo quiero que ahí en el versículo, ahí en Hechos 2, versículo 37. Pero pues, para que lo entendamos más, porque mira, yo doy gracias a Dios que estamos estudiando los que estamos estudiando la teología, cada día han entendido. Es importante leer el contexto para entender qué es lo que Dios está diciendo, ¿cierto? Leámoslo desde un poquito antes del 37, pero el versículo que vamos a centrarnos es en el 37. Leámoslo, recordemos que leímos el 31, ¿cierto? Que estábamos escribiendo, leamos el 32. Hechos 2:32, leámoslo desde ahí en adelante. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Acá también lo está otra vez corroborando, ¿cierto? Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 37 dice, al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ellos entendieron que él era el Mesías. El apóstol Pedro les estaba probando que él era el Mesías. Y ellos dijeron, se compungieron, les dio dolor. Dijeron: Señor, perdónanos, se arrepintieron. Cuando dice se compungieron, podríamos mirar, sintieron dolor, sintieron pena, sintieron tristeza. Se compungieron de corazón y le dicen al apóstol Pedro, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos dijeron: crucificamos a nuestro Mesías, matamos al Rey de Reyes, lo crucificamos, creyeron, entendieron que él era el Mesías, aleluya. Y dice, al oír esto, ¿cierto? Y el Pedro, ¿qué les dijo? En el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, mis amados, una vez más, a ellos se les dijo: arrepiéntanse. Ellos se arrepintieron, él dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos dijeron: ¿qué haremos? Y él les dice en el versículo 38: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿El que les está diciendo? A ellos, porque ellos crucificaron al Mesías. Por eso les dijo: bautícense en cada uno de vosotros y recibiréis la salvación, ¿cierto? Pero a ellos. No quiere decir que nosotros, y lo estamos viendo en la teología, el bautismo no es salvífico. Si yo me bautizo, es una bendición porque es obediencia. Pero si una persona acaba de recibir a nuestro Señor Jesucristo y se muere, esa persona también es salva. Porque el Señor no le va a decir: no, espere y bautícese primero para que se salve y si no se condena. No. Entiendan que esta partecita, cuando el Señor les dijo, ¿qué haremos entonces? Dijo: bautícese en cada uno de vosotros. Les dijo: vosotros quiere decir ustedes, que fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis, ¿cierto? Vuelvan a leer en el 38: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Para perdón, para que Dios los perdone por lo que hicieron, porque ellos mismos crucificaron a su Mesías, aleluya. Y es importante tener en cuenta que esa palabra fue exclusiva para ellos, porque yo quiero que ustedes vean un ejemplo en Lucas 23, 39 al 43, a ver si este hombre alcanzó a bautizarse, aleluya. Lucas 23, desde el 39 hasta el 43, aleluya. Mi hermanita Mercedes sabe leer bien para que lo leas, ¿no? Aleluya, aleluya. Mi hermanita Soledad, Lucas 23, 39 al 43. 23, 39. 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén. Estos dos malhechores, uno le decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y uno le dijo: oiga, no, ni siquiera respetas. Nosotros nos merecemos estar acá, pero este hombre no se lo merece. Y él le dijo, el otro llegó y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Pero el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Él no le dijo: espere, bautícese y ahí sí sube al cielo. Él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tengamos en cuenta que el bautismo
es un paso de obediencia. Es un paso de fe, un paso de obediencia, mas no te da la salvación. Aleluya. El bautismo no nos da la salvación, pero tampoco nos la quita, tampoco, ¿no? Pero realmente tenemos que entender, esto es importantísimo, porque muchos pastores aún predican que si uno no se bautiza, obvio que es importante, porque cuando llevamos un tiempo es importante dar este paso de obediencia. Pero algunas personas, entonces nadie se salvaría si recibe a Cristo en el momento que va a morir. Entonces todos se condenarían, de nada serviría entonces recibir a Cristo. No es así. Esas personas realmente cuando reciben a Cristo en su corazón, con todo su corazón, esa persona es salva. Amén. Y ahí en 1 Corintios 1:21 yo lo voy a leer para que entendamos. 1 Corintios 1:21. Aleluya. Amén. Dice 1 Corintios 1:17 y luego 1:21. 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, cuando acá está hablando el apóstol Pablo y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Nosotros somos salvos por la predicación de la palabra, no por el bautismo. Amén. Y en el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación del evangelio. Aleluya. Es eso lo que tenemos que tener en nuestro corazón, y es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos quiere cada día. Es que creamos en su palabra, eso es lo que más quiere el Señor, y que seamos salvos, no como nos enseñaron en algún momento, ¿cierto? Acá cada día vamos entendiendo más, ¿cierto? Es hermoso porque Dios nos va cada día dando más sabiduría. Lo veíamos, el Señor ilumina nuestro entendimiento, dice que nos abre los ojos de nuestro entendimiento para entender las cosas que humanamente no entenderíamos, ¿cierto? Y es donde acá en Hechos, y más adelante lo veremos en algún momento, Hechos era un libro dispensacional. Eso quiere decir, recordemos que las dispensaciones son unos métodos de interpretación de la historia bíblica para que Dios cumpliera el propósito de cada uno de nosotros, ¿sí? Y hubieron varios periodos, son 7 periodos, pero eso ya, yo creo que pues no nos centremos en eso, pero uno de los periodos, el libro de los Hechos estaba en uno de esos periodos que tenía que cumplirse ese propósito. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una gran bendición. Acá aprendimos a ver algo más, ¿cierto? El bautismo no me da la salvación, pero es un paso de obediencia que sí es importante tenerlo en cuenta y obedecer a Dios. Amén. Pero no me da la salvación. Lo que me da la salvación es creer en Jesucristo y creer en la locura de la predicación, aleluya, en su evangelio. Eso es lo que me da la salvación, aleluya, amén. Eso es lo que tenemos que creer, mis amados. Yo creo que pues vamos a dejar ahí, vamos a darle gracias a Dios, pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle muchas gracias a Dios. Y sí me gustaría que adoráramos un poquito a nuestro Dios. Vamos a adorarle, vamos a alabarle, vamos a decirle: Señor, gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Qué hermoso que pudiéramos cantar esa alabanza de gracias. Gracias porque ese que dice gracias, me gustaría, Sandrita, que nos colocaras esta adoración y vamos a adorar al Señor con esa alabanza. Aleluya, Señor, así es. Señor, gracias.